Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro que tenemos con la información, con el análisis, con el debate, con la discusión respetuosa de los temas que nos interesan a los panameños. Esta es la agenda que le ofrecemos el día de hoy. Migrantes, el drama sin final lo pondremos bajo la lupa como ha comenzado este año. El comisionado Jorge Gobea, director general de Senafront, nos acompaña, y María Isabel Saravia, directora encargada de Migración. Hablemos de economía. Hay una lista menos de estas listas de exclusión en la que nos encontrábamos, la de la Comunidad Europea, y también pondremos bajo la lupa de Felipe Chapman algunas de las promesas electorales, incluida el 8x4 a propósito. Vamos al debate político. Este 8x4 de seguro va a estar allí y con representantes de todas las campañas. Por ejemplo, estará Julio Spiegel de la campaña de Gaby, también estará Vidal Villarreal de la campaña de Martín, estará Aida de Maduro de la campaña de Melitón, Felipe Chen de la campaña de Zulay, Alberto Guerra de la campaña de Rómulo, Felipe Cabezas de la campaña de la profesora Gordón, Serena Bambas de la campaña Lombana y Juan Carlos Orillac de la campaña Mulino. Es decir, todas las campañas están enviando voceros a estas alturas. Que bueno, usted es el beneficiado. Y cerramos hablando con el nuevo presidente de APD, Juan Carlos Arosemena, la visión país que él tiene. Está servida la mesa, don Danilo. Solo faltaba decir que usted está, como siempre, aquí con nosotros. Gracias a Dios, una semana más, viendo los mismos problemas que ojalá sean desde nuevas perspectivas. Y hay nuevas propuestas en el ambiente, principalmente el político, que hoy pondremos también. Economía, migración. Sí, señor. Así que comencemos con migración. Tal como le adelantamos, está la directora encargada de migración con nosotros, María Isabel Saravia. Bienvenida. Muchas gracias. Y también el director general de Senafront, el comisionado Jorge Gobea. Bienvenido. Le hemos puesto a este segmento el drama sin final, porque cada año la situación se nos va como complicando aún más con esto de los migrantes. Esta semana 89.000 fue la cifra, la última cifra que se dio. No sé si tenemos números nuevos de cómo andamos en este tema y si lo comparamos con el año pasado, ¿en qué situación nos encontramos? Así es, muchísimas gracias por la invitación y por la pregunta. Al 15 de marzo, lamentablemente esta cifra ha aumentado a 90.424 personas migrantes que han pasado en el 2024 desde Colombia y arribaron a la provincia del Darién. Solamente en marzo, 17.257, y solamente hasta el día 15 habían entrado 1.073 personas. Nuevamente esto es lamentable, estamos hablando de un flujo migratorio irregular que en el 2023 sumó 108 nacionalidades distintas. Obviamente lo que más se ve son nacionalidades latinoamericanas, como lo es Venezuela, Ecuador, Colombia y Haití. Sin embargo, hay gran preponderancia de países extrarregionales. De hecho, la mayoría, 94 países marcaron en el 2023, siendo y un importante número, por ejemplo, China, Vietnam, Congo y otros países africanos, también Eritrea pudiéramos decir que marca. Esto no es una cifra positiva, esto conlleva un análisis internacional ante el mayor contexto de movilidad humana internacional irregular visto en la historia. Solamente el único precedente conocido es la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, hay una propuesta en el tapete que surgió esta semana. El presidente de México dijo: yo voy a tomar a todos estos migrantes, los voy a mandar en bus hacia Panamá. ¿Qué significaría que una decisión como esta se llegara a concretar? ¿Qué significaría para nuestro país? Bien, ante todo, muchas gracias, Hugo, don Danilo Toro. Muchas gracias por tener aquí todos los vecinos panameños. El fenómeno migratorio hay que verlo como tal, no solamente
un grupo humano que cruza por nuestra frontera, sino todos los efectos en la seguridad multidimensional. Ahora hay un fenómeno, una operación de información donde nos informan a nosotros o tiran a la palestra pública una información que nosotros investigamos y no es cierto, no es real, es más eso, una operación de información para desinformar lo que está sucediendo. En realidad no hay una intención del gobierno mexicano de enviar migrantes acá, pero nosotros de igual manera nosotros estudiamos las posibilidades. En realidad eso sería desatar una crisis a nivel Centroamérica, porque no solamente Panamá sería el último eslabón de Centroamérica, pero hay países que están en la misma condición y lo que esbozan ellos es buscar retornar migrantes a sus nacionalidades. Panamá no es un país que produce migrantes, Panamá es un país de tránsito y sus países de destino son los países donde son originarios. En este caso, la mayoría de los migrantes que se mantienen en la frontera sur de Estados Unidos vienen de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Así es. Esos son los países en Centroamérica que producen gran volumen de migrantes. Y no pasan por aquí. Y no pasan por Panamá. Ahora bien, no hay una decisión del Estado, pero esta información impactó toda la semana. No solamente se devolvería a Panamá, sino que muchos de los migrantes que surgen hacia el norte de Panamá, desde El Salvador, Nicaragua, etcétera, también serían regresados a su país. Una posibilidad como esta plantearía lo que usted bien describió, pero sería una medida sin precedentes. Es una medida que el que no conoce el ambiente operacional, el que no conoce el Darién, muchas personas han dicho, retornen a los migrantes por donde vienen. Esa es una medida inhumana. No es posible hacerlo porque el migrante que cruza, una vez que cruza el Darién, jamás en su vida pretende entrar nuevamente a una selva tan despiadada y peligrosa como lo es el Darién. Ellos entran con la ignorancia de dónde están entrando, pero una vez que cruzan, no vuelven a hacerlo. Traer migrantes y decirle que crucen el Darién, eso es mentira, eso es inhumano. Ahora, dibújeme bien cómo está esto de qué tan difícil está resultando cruzar el Darién, porque en las imágenes que nos toca ver, al principio, hace unos años, unos 3, 4 años, se veían trochas y se veía el riesgo, se veía el peligro. Ahora no necesariamente se ven trochas, ya se ven como si fueran caminos de penetración. Es decir, el constante paso de personas ha convertido esas trochas estrechas, difíciles, prácticamente en un camino rural. ¿Estamos enfrentando eso o no? Hugo, lo que tú has visto es la realidad. El paso de más de 500,000 personas por una senda se transforma en una carretera, comprimen el terreno, salen las raíces, claro, contaminan el ambiente, pero los peligros no se reducen. El ambiente no ha cambiado, no deja de llover, no dejan de haber animales peligrosos. El peligro no se reduce porque tú tengas un camino marcado. Tú estás ingresando a un ambiente, primero, que no dominas, primero que tu cuerpo no está adaptado a un medio donde la temperatura, la humedad, la deshidratación y las enfermedades naturales del trópico afectan a todo migrante que entran. Y es lo que nosotros recibimos en los campamentos en la comunidad de recepción. Migrantes que vienen enfermos producto de las inclemencias de la selva panameña. Don Danilo. Sí, estamos hablando de un escenario de caos, de una catástrofe humana, porque manejar esas cantidades de personas, comprenderlo es difícil para el que no lo ve, no lo maneja. Entonces yo tengo un par de preguntas, ¿no? Este incremento caótico, fuera de una previsión, no ha implicado necesariamente que haya habido un incremento ni en el pie de fuerza ni en el personal. Es decir, ustedes cuentan con el mismo personal, entiendo, para atender a una población creciente de migrantes en los últimos 2 o 3 años. ¿Qué significa, qué reto significa eso para el personal de ambas instituciones? Yo creo que aquí hay que resaltar la capacidad de resiliencia del Estado panameño. Nosotros somos ejemplo de gestión de fronteras, no solamente por lo que pasa en Darién. Quiero recordarles, y aprovecho para traer el ejemplo, nuestra primera crisis fue entre el 2015 y el 2016. Ahí se genera la operación que hoy conocemos como Operación Flujo Controlado, que es cómo el Estado panameño responde, porque hay un detalle aquí. No solamente son los peligros de la selva, lo que trae naturalmente. Aquí estamos hablando de crimen organizado transnacional. Aquí estamos hablando de un combate del Estado panameño y una estrategia de las diversas instituciones para combatir este tema, para combatir este flagelo, y en donde no es solamente el tema de los migrantes, mirando para dentro de Panamá, la seguridad multidimensional de las distintas comunidades en la región se ve obviamente impactada. Es importante verificar el hecho
que esto resalta la importancia del uso de vías legales para que estas personas puedan ir a distintas partes del continente donde quieren llegar. Ahora bien, creo que la interrogante de don Danilo, y me corrige, iba apuntando hacia si se requerirá aumentar el personal para atender el aumento del flujo migratorio de las dos instituciones. Por supuesto que sí. Sí, definitivamente el estudio permanente del fenómeno migratorio y de todo lo que pasa en la región y fuera del hemisferio apunta que nosotros tenemos que responder situacionalmente. Hay momentos en que nosotros tenemos que abocar más personal para atender la situación que hay en el flujo migratorio, en la ruta migratoria, y requiere que nosotros movamos personal de otros lugares a atender a esa situación. Hay momentos que podemos destinar personal a otras tareas, pero siempre estudiando qué es lo que está sucediendo. Y lo digo principalmente porque yo que he estado y tengo que estar con cierta frecuencia en el área, observo con claridad que no es para nada fácil manejar miles de personas en un estado de ánimo catastrófico, porque ahí no es que esto no es turismo placentero, ahí llega gente con lo peor de la miseria humana, víctima de lo peor de la miseria humana. Entonces, tener personal 24 horas al día atendiendo a esa situación humana es también una exigencia institucional. Es una exigencia estatal. Panamá ha abordado este tema como un tema de Estado panameño. Estamos hablando de que quizás Migración, Senafron, obviamente somos las caras más visibles. Aquí personal del Ministerio Público, hay personal del MINSA, hay personal de organismos internacionales. Es un tema de un abordaje integral que ha hecho el Estado para atender esta situación. Ahora, sabiendo que esta es la realidad, de pronto no tenemos el suficiente personal y le decimos a Médicos Sin Fronteras, váyanse. Yo quiero entender bien qué fue lo que pasó con Médicos Sin Fronteras. ¿Es un pase de factura por la denuncia que ellos hicieron de las violaciones que se estaban dando hacia los migrantes, o qué es lo que realmente pasó? Realmente es lo contrario. Realmente es lo contrario. Yo creo que todos aquí en Panamá conocemos la obligación legal, los protocolos que existen entre el MINSA y los médicos. Médicos que en general atienden en el país. No vemos cómo el protocolo para atender, por ejemplo, a alguien en el Santo Tomás o en Chiriquí, en cualquier hospital público o privado, va a diferir del protocolo en Chiriquí. Más bien, el Estado panameño está esperando recibir esas denuncias y así no se ha hecho. Es un tema que los pormenores... Un alto. Sí. Médicos Sin Fronteras no ha hecho la denuncia oficial ante las autoridades Así de es. los casos de violación. Así es, los pormenores los puede dar el MINSA. Sin embargo, porque el acuerdo es con el MINSA, acuérdense que este es un tema transversal, Sí. Siendo médicos lo regentan ellos, pero esta es la realidad. Nosotros como Estado no recibimos esas denuncias, por eso es que no hay una paridad en el tema de la cantidad de denuncias que se llevan. Entonces, ¿cómo pueden reclamarle al Estado panameño por no investigar si nosotros como Estado no recibimos las denuncias? Es como decir que vamos a exonerarlos a ellos, al igual que entonces exoneremos la obligación de cualquier médico en Panamá que atienda a cualquier persona en cualquier lugar del territorio nacional. No es posible y tienen que cumplir la ley. ¿Cuál es la cifra que maneja ya oficialmente el Estado panameño en este tema de las violaciones? Mijo, te voy a pedir, antes de darte esa respuesta, nosotros tenemos un proceso. Cuando el migrante llega a la primera estación migratoria, antes de haberse encontrado con una patrulla del Servicio Nacional de Frontera en una ruta de 5 días, lo primero que se le pregunta es si él ha sido vulnerado en sus derechos, si le han robado, si lo han violado, si hay alguna situación en la que él ha sido afectado. Eso es lo primero que se le pregunta en un campamento. Detrás de esa persona que está preguntando hay un personal de la Fiscalía para atender esa respuesta. Si esa persona indica que ha sido vulnerado su derecho, automáticamente representa en una denuncia legal. Y después pasan a los servicios médicos. Pero nos viene información de afuera que no concuerda con lo que nuestros fiscales y nuestro Ministerio Público está llevando. Y cuando le piden la información, es una información incompleta. También tenemos que saber, nosotros estudiamos el fenómeno de 13 años, la migración. Entendemos la necesidad del migrante y de cómo ellos se aprovechan de su condición. Sabemos que hay familias que dan los niños para que crucen grupos familiares y los rentan. También sabemos que si yo digo que he sido vulnerado a mis derechos, tengo una preventa, adelanta mi proceso, salgo más rápido, pero al final no finalizo un proceso porque no tiene pies ni cabeza. Entonces eso es lo que ha pasado y es parte de lo que nosotros siempre hemos hecho énfasis de poder identificar las personas que han sido vulneradas. Bien, así manejan ustedes este tema. Quiero las cifras entonces para conocer cuáles son las cifras oficiales, porque Médicos Sin Fronteras habló de en una semana más de 130 violaciones que ellos estaban registrando.
¿Qué cifra manejan ustedes? Yo fui esa semana cuando nos dijeron eso, a buscar las víctimas, a hablar con los médicos y nadie dio información. Que habían escuchado de violaciones masivas, pero una violación masiva, explíqueme cómo es una violación masiva. Si yo tengo personal en la trocha, personal en la ruta, ¿dónde sucedió? Búsqueme, tiene que haber 10, 15 personas que me cuenten la historia y esa historia no aparece. Aparece de un comentario de personas de Médicos Sin Fronteras y que apuntan hacia el trabajo que estamos haciendo y entonces es algo que nosotros queremos corroborar. Dígame, ¿dónde están las personas? No se aportaron Y no las pruebas. aparecen. Ahora, No se aportan las pruebas. insisto, ¿ustedes manejan la cifra? ¿Cuál es la cifra Las cifras oficial? no las tengo aquí ahora mismo, Sí. Pero sí te puedo decir, Hugo, que en el 2024, no solamente en este año, nosotros hemos puesto a orden las autoridades competentes, 23 panameños y 9 extranjeros por cometer situaciones dentro de la trocha en contra de los migrantes. En el 2023, ¿Qué situaciones específicamente? robo, violaciones, señalamiento, actividades contra el tráfico humano. Nosotros toda esa actividad la procesamos. El año pasado fueron 92 personas, 57 panameños y 35 extranjeros que estaban robando en la trocha, que estaban violando. Los capturamos, los señalamos y los ponemos a orden de las autoridades competentes. Don Danilo. Sí. A eso hay que agregar algo que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a un equipo de personas que trabajan en la Universidad Tecnológica, que afortunadamente hemos contado con el apoyo institucional para poder hacer este estudio, y es el hecho de que algunos migrantes, por el afán de querer avanzar, tampoco se quieren detener a hacer una denuncia, porque entienden que si hacen una denuncia, eso implica entrar en un proceso judicial. Así que es posible que una organización como Médicos Sin Fronteras maneje un número por decir, pero que no se va a poder corroborar nunca, porque si hay alguna víctima, esa víctima no quiere quedarse a entrar en un proceso judicial. Ellos tienen el afán de seguir avanzando. Lo cierto es que es tan hostil el ambiente, o sea, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista natural, que si uno se detiene a registrar la información sobre lo que sufre la gente, es interesante. O sea, lo que usted me está diciendo es que si hay violaciones y no se registran, entonces, ¿por qué no se denuncian? Es posible que se dé el caso de que a las víctimas no les interese decirla. Hay un punto importante A ver. y es que hay de todo. Exacto, hay de todo. Hay de todo, incluso nosotros hemos creado para ciertos delitos, este es uno, tráfico de personas, otro, facilidades con el órgano judicial para poder que capten la prueba anticipada y evitar esto que tú bien indicas, Danilo. Sin embargo, también es importante acotar, Médicos Sin Fronteras no son los únicos en el terreno. Existen médicos históricamente de la Cruz Roja y de diversos organismos del sistema de Naciones Unidas que aún se encuentran presentes y que el MINSA dará los detalles. Todos convivimos ahí, no somos los únicos en el área y ellos son garantes y cumplen con las normativas. Y ojo, Médicos Sin Fronteras está en la RM. Sí. Pero hay atención del MINSA en las poblaciones mismas. Del MINSA y de los organismos. Ahora, Exacto. yo quisiera Por eso cerrar con la facilito. proyección que tienen para este año. Ustedes tienen muy bien las estadísticas, llevan las estadísticas del movimiento migratorio, como usted dijo, de la primera crisis que se dio hace ya prácticamente 10 años, 9 años. ¿Qué nos dice la tendencia? ¿Cómo creen ustedes que va a cerrar este año si tomamos en cuenta la evolución que lleva ese índice? Bien, nosotros dentro de los estudios que estamos haciendo, nosotros estamos viendo el contexto político de Estados Unidos ahora mismo. Sí. Estamos viendo la situación del Medio Oriente, el conflicto en Israel, la Franja de Gaza, y también las situaciones que hay en África ahora mismo, el problema del cambio climático que ha aumentado el movimiento de los grupos humanos. Nosotros esperamos un aumento para este año. Ahora mismo tenemos más de 25.000 personas de lo que entró el año pasado a la misma fecha, así que esperamos nosotros sobrepasar la cifra. Pero eso atiende que nosotros ya mantenemos un sistema de administración de la migración y nosotros lo que hacemos es reforzar eso en base al movimiento. ¿Ese aumento cuánto sería en cifras redondas? ¿Cuántos migrantes podrían pasar este año? Si yo te calculo hasta ahora que vamos por el tercer mes, llevamos 25.000, podemos tener este año quizás 125.000 más que el año pasado. Dejemos las cosas hasta ahí. Gracias a los dos por acompañarnos. Siempre le ponemos la lupa a este drama, un drama humano, un drama difícil, complejo, en el que Panamá ha asumido una posición y desarrolla una estrategia que, bueno, hubo un candidato que esta semana nos dijo, José Raúl Molino, a propósito, nos dijo que él tomaría a los migrantes en Darién, en una pista que él construyó, y los mandaría para atrás.
brevemente, ¿eso será posible? Casualmente, el operativo Flujo Controlado, ¿Sí? y que tiene la trazabilidad desde el periodo 2015-2016. Ajá. Casualmente, cuando era gobierno, si mal no recuerdo, el ministro Molina. No, Molino no era en esa época, porque él fue en la época de cambio democrático, pero me refiero más allá de la persona, ¿eso sería posible? Eso no es posible en terreno, creo que el Brevemente, director ¿qué ese detalle pudiera se me quedó? decirles. Bueno, si vamos a ver la cifra, el movimiento aéreo es costoso. Sí. Movilizar personas de un lado a otro lado es una cifra bastante alta. Ahora mismo, económicamente no es viable. Sí, nos iría más de los 70 millones que Y estamos se nos- invirtiendo. Y aún así hemos aumentado las deportaciones por casos de seguridad. Así, Y dejemos se- las cosas y se hasta nos ahí. quedó el incidente de la destrucción De San que hubo. Vicente, sí, sí. Exacto. El tiempo se nos acabó, no nos dio para tanto, pero lo seguiremos abordando porque, como le decía, cíclicamente nosotros abordamos este tema que no podemos perderlo de vista porque se trata de un drama humano. Ahora bien, hay otro drama que estamos viviendo. Es la economía. Hablemos de economía y también la apuntamos de cara a algunas promesas electorales porque los candidatos se ponen creativos para estos tiempos, pero le ayudamos a poner los pies sobre la tierra con las cifras reales. Un especialista nos acompaña, Felipe Chapman, en solo unos segundos. Aquí siempre hacemos uso de la ayuda memoria que utilizó Bill Clinton, don Danilo. Así es. Dígale a usted que hay que recordarlo en este Él segmento. se decía a sí mismo, es la economía, estúpido. Porque si hablamos de educación, si hablamos de inversión, de lo que tengamos que hablar, tenemos que focalizarnos en la economía. Un especialista que siempre nos orienta y nos acompaña, Felipe Chapman, de Indesa. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias a ustedes. Creo que la noticia de la semana, usted me puede corregir si estoy equivocado, es la salida de Panamá de la lista de exclusión de la Unión Europea. ¿Cómo valoramos este hecho? Muy positivamente. Es un hito importante, seguido de la retirada de la lista del Grupo de Acción Financiera, GAFI, El en antecedente. octubre Sí. del año pasado, que se lo tragó la vorágine de las protestas de la mina, que fue un hecho muy, muy importante y de alta relevancia para la economía panameña, pero pasó totalmente desapercibido. Importante porque eso elimina trabas a recibir cierto tipo de financiamiento del exterior a Panamá, elimina trabas para que empresas, por ejemplo en Europa, especialmente realicen inversiones en el país, hagan negocios con el país y también se establezcan en el país y se creen empleos. O sea que es realmente un hecho muy importante. Ahora, le quita un frente de batalla al quien entre a administrar el país dentro de algunos meses, dentro de algunas semanas nada más, que tendrá que enfrentar seguro social, deuda, etcétera. Pero este es un frente que heredó esta administración, que la próxima no tendrá. Ese hecho es importante, pero unamos el valor de las dos, de lo que ocurrió en octubre y de la que ocurre ahora, porque sí, las protestas y el ánimo que había en Panamá en ese momento, eso pasó desapercibido, Total. nadie se dio cuenta. Total. La valoración de eso que logramos como país, don Felipe. Importante, tal cual acabo de decir. Sí. Es un hecho importante que no debemos dejar pasar desapercibido y bien aprovechado puede redundar en efectos más positivos para el país. Sí, sí, la valoración era mirando a futuro de que no lo heredará la próxima administración, Sí. porque esta entró con ese arrastre, y la anterior también. No ha sido una tarea fácil. Lo has dicho con claridad, así es. Ha sido un proceso que ha tomado tiempo, finalmente se logró y hay que reconocer el trabajo realizado. Sí. Ahora, pan, vino, hay ahora, que reconocerlo. El reto es mantenerse. Sí, es como le comentaba en los pasillos a alguien que me hizo la misma pregunta. Bueno, es cuando decidimos perder peso y adoptamos una dieta saludable y hacer ejercicio y llegamos al punto donde queríamos llegar y la pregunta es, si no hago más nada, ¿eso se mantiene? No, tengo que seguir con la disciplina para mantenerme allí. Don Danilo. Así es. El asunto no es solo llegar, sino mantenerse. Correcto. Y el problema también con mantenerse tiene que ver con otras dos cosas. Una, lo que haga el país internamente, que es lo principal, es todo lo que hagamos nosotros. Y dos, cómo el país se ajusta a las presiones de la economía internacional. ¿Cree usted que Panamá está tomándole la lectura a lo que internacionalmente está pasando? Y fíjese cuando digo internacionalmente, me refiero al hecho de que las tensiones internacionales están reorganizando las asociaciones de países. Estamos en una época post
acuerdos de grandes bloques, los acuerdos internacionales, ¿le conviene que Panamá siga por esa línea? ¿Tendrá que Panamá insistir en renegociar un tratado con Estados Unidos, por ejemplo? O sea, todo lo internacional, ¿cuánto pesa? Bueno, los tratados de libre comercio, en el caso de Panamá, realmente no son el motor de crecimiento de este país. Las tendencias y las corrientes mundiales nos han llevado a firmar esos acuerdos que son beneficiosos, bien utilizados, pero no son el motor de crecimiento. Sigamos, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, y menciono la palabra bien utilizado, porque ha transcurrido mucho tiempo y estamos llegando al término donde se van a eliminar todos los impuestos o los aranceles, la desgravación, y creo yo que a diferencia del tema del Gafi no hemos hecho la tarea. Entonces ya estamos corriendo a decir, bueno, vamos a renegociar porque no estamos listos. Tuvimos, no sé, 10 años al menos para estar listos y no lo estuvimos. Como en muchos otros temas, la Caja de Seguro Social, han pasado, qué sé yo, casi 20 años y no hicimos la tarea. Es un fenómeno muy nuestro en el país y pensamos que ignorar el problema lo va a hacer desaparecer. Ahora, regresando a las tendencias mundiales, reto importante, hay amenazas de proteccionismo, hay amenazas de disminución y ataques y guerras comerciales. Eso es muy mala noticia para el Canal de Panamá, para nuestra posición geográfica, para la exportación sobre todo de servicios, pero también de productos para Panamá. Hay elementos en los cuales podemos hacerle frente. Hay otras circunstancias en las cuales un país tan pequeño como este realmente, ¿qué va a hacer Panamá? ¿Qué puede hacer Panamá para evitar una guerra comercial entre los Estados Unidos y China? Muy poco, pero entender muy bien las implicaciones que eso va a tener entre nuestros dos principales clientes del Canal de Panamá y anticiparlo y adecuarnos a ello. Ahora bien, hablemos un poquito del ambiente político, económico, de las promesas y compromisos que se están poniendo sobre el tapete. Hay dos que en las últimas semanas de alguna forma han capturado la atención nacional. Claro, el de moda, que es el 8x4, pero quiero irme a uno que fue presentado con antelación y del cual he escuchado diferentes versiones y me interesa escuchar la suya. La generación de los 500.000 empleos. He escuchado a economistas que nos dicen, bueno, si se generan 500.000, tenemos que traer mano de obra extranjeras. Y otros que nos dicen, es que la dinámica de la economía, ni siquiera moviendo todos esos sectores, nos pueden generar esa cantidad. ¿Qué nos dice usted? Es un número muy ambicioso. Ojalá se diera. Simplemente como referente, veamos un poquito los números. Un país de poco más, creo que son poco más de 4 millones de habitantes. Los habitantes que están, las personas que están en edad de trabajar, mayores de 15 años, y los que no están jubilados ya, o que ya no están en edad de trabajar, representan poco más de 2 millones. Estamos hablando entonces que 500.000 de 2 millones es una porción muy importante, incluyendo los que no están ocupados y los que van a entrar a la fuerza laboral. Dicho eso, por eso mencioné la palabra que es un número, realmente es un reto y un número aspiracional que hay que reconocer. Ojalá se diese, pero es un número importante. ¿Importante, aspiracional, posible? No sé. Yo veo algunas limitaciones de tamaño país y tamaño población. Y en el caso inclusive donde tengamos un crecimiento económico estelar, y que tengamos un aumento extraordinario del empleo, llegar a ese número es un reto sin lugar a dudas. Ahora, yo no me concentraría tanto en el famoso número, sí, en el número per se. Yo me concentraría realmente en el objetivo de creación de mucho empleo, lo cual es loable. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer como país? ¿Por qué no logramos crear suficiente empleo que está dentro de las encuestas de preocupación de los individuos en la parte alta? ¿Y por qué tenemos tanta ocupación informal? De cada 2 personas ocupadas económicamente, 1 está en el sector informal. Esos son los temas que tenemos que entender y eso nos va también, y que muchos dicen, y a mí no me alcanza. Las personas que perciben los mayores niveles de ingreso en este país están laborando en los sectores más dinámicos de la economía, que para estar económicamente activos en esos sectores requieren de mayor educación, mayor entrenamiento técnico, mayor preparación y lo evidencia. Y los sectores
que no requieren eso, es donde está la gente ocupada con los menores niveles de ingreso. Entonces, el reto monumental que tenemos es cómo le damos sobre todo, bueno, los que ya están en el mercado y están alejados de esos sectores más dinámicos, lo que me parece a mí que le queda es programas masivos de entrenamiento técnico de alta calidad que les permitan entonces acceder a esas oportunidades. Y no solo por Panamá, sino hacia dónde se está moviendo el mundo. ¿Hacia dónde se está moviendo el mundo? Inteligencia artificial, minería de datos, análisis de datos, el famoso concepto que dice en inglés STEM, que viene de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y en el caso panameño yo añadiría idiomas. Si tenemos fortaleza en esos casos, como por ejemplo Costa Rica, si se ha puesto las pilas en eso, se crean empleos bien remunerados, traemos empresas que puedan crear eso, que puedan dar esos empleos, que ellos miran Panamá y dicen, si en Panamá no tengo capacidad de conseguir apoyo laboral porque no tienen las capacidades técnicas, entonces me voy a otro país. Fíjese que cuando traemos estos temas no es para hablar si la propuesta es mala o es buena, sino darle insumos a usted para que tome una decisión razonada, porque le puede a uno sonar música, ¿no? A música lo que está escuchando, pero en el fondo lo que queremos es que no nos quedemos en la superficie, sino que entendamos si la promesa que se está haciendo o el compromiso que se está haciendo no es simplemente para buscar tu voto, sino que si se puede convertir en una realidad y tener más elementos de juicio contribuyen precisamente a que usted tome la decisión correcta. Perdone mi atrevimiento, Sí. pero ahí es donde vienen las preguntas de seguimiento de ustedes, los periodistas. Es ¿Cómo? ¿Cómo? No qué, también cómo. Para nosotros entender entonces la factibilidad de que las promesas se hagan realidad. Y eso no solamente va a esa Sí. promesa, sino a todas las que hemos escuchado. Preguntar, perfecto, esa promesa, esa propuesta suya suena muy interesante. ¿Cómo pretende usted realizarla? Ante el cómo han venido explicaciones, por ejemplo, de que bueno, es que lo voy a generar en diferentes renglones, la construcción, la logística, etcétera. Pero uno se queda pensando, espérate, es que en construcción hemos tenido ampliación del canal y no llegamos. Tuvimos metro a la vez de la ampliación del canal y no llegamos a esos niveles. Entonces, por eso es que la pregunta con especialistas como usted, que miran desde fuera, son importantes. Don Danilo. Bien, este es un país que está produciendo en promedio alrededor de unos 30.000 egresados del sistema de media escolar al año, más o menos. Tomando en consideración que nuestro problema educativo es que esa no es la cantidad de jóvenes que corresponden a la disponibilidad del mercado laboral, porque hay muchos jóvenes que no están por el conducto de la media escolar, pero que están disponibles para el mercado laboral. Ujú. Yo podría pensar que estaríamos hablando de no más de unos 60.000 individuos al año que podrían estar disponibles para el mercado laboral, más los que están desde hace tiempo allí en espera. Tienes el número correcto, se necesitan mínimo 60.000 empleos al año u ocupación. Exacto. Para no mover la tasa de ocupación o desempleo. Así es. Ese es mi Ese cálculo. es el número. Ese es mi Así cálculo, 60.000. Hiciste la tarea. Y eso nos pone los pies en la tierra en este tema. Vamos al otro. Perdón, no terminó. Exacto. Sí. Disculpe. Exacto. Sí, sí. Tomando en cuenta que son 60.000 el número, ¿nuestra economía podrá crecer con nuestra tasa de crecimiento o este es un país que tendrá que verse a la sinceridad al espejo y decir, necesito importar gente? No nos caen mal unos cuantos migrantes que vengan a contribuir con la economía panameña. Hombre, el caso de importar trabajadores es el Perdón, caso... porque ese número es para que demos tablas. Ok, pero para que pongamos referentes, es el caso de países como Singapur, igualmente pequeños que Panamá, con una población pequeña, no solo en territorio, pero te vas a países de mayor población y territorio como Australia, donde necesita, inclusive Estados Unidos, donde es un tema muy controversial, necesitan importar mano de obra, sobre todo para el sector primario. En el caso de Panamá yo creo que no hemos llegado a esos niveles todavía. Es decir, todavía tenemos suficiente gente, si quieres decir, materia prima desde un punto de vista de recurso humano, que nos puede realmente, que puede ser el proveedor de fuerza de trabajo para el país. O sea, no estamos lejos de tener ese problema que tiene Singapur. O que tienen otros países de poblaciones más envejecidas como Japón, que se rehúsa a importar
recurso humano. O sea que yo creo que, ojalá, es más, ese sería un buen problema para tener, que estamos lejos de tenerlo todavía. Y en momentos pico de nuestra economía tuvimos que importar mano de obra, pero principalmente por el tema que usted apuntó, la educación. No teníamos la mano de obra preparada. Ahora, Sí, que ahí hemos demonizado ese tema. Total. Y les doy un ejemplo. a ver, El sector financiero de Panamá hoy en día es un motor que propicia actividad económica muy importante en el país a través del crédito, tanto para las personas como para las empresas. El conocimiento de gestión bancaria de Panamá aquí es producto de transferencia de conocimiento. Es decir, los que hemos vivido un poco más sabemos que en los años 60, 70, 80, los bancos principales de este país eran extranjeros, americanos y europeos y algunos asiáticos, donde trabajaron muchos panameños que aprendieron de las mejores prácticas bancarias globales y después transfirieron ese conocimiento a banca de capital panameño o regional, hoy en día Colombia, que también un fenómeno parecido, que es lo que nos permite esa actividad hoy en día. Otro ejemplo claro de eso es la autoridad del Canal de Panamá. El Canal de Panamá y la transferencia fue imperceptible porque hubo transferencia de conocimiento. Hubo un bolsón importante de panameños que trabajaron en la Comisión del Canal de Panamá, cuyo conocimiento recibieron de gente mayores que ellos con los cuales trabajaron, que permitió a su vez un círculo virtuoso de transferencia de conocimiento. Y así podemos ir señalando distintas otras actividades donde ha ocurrido lo mismo. Es decir, yo no estoy diciendo que importe, pero podemos importar talento de temas que no dominamos aquí, de los cuales puede haber transferencia. Por ejemplo, ¿qué sabemos nosotros de la fabricación de microprocesadores? ¿Qué hizo Costa Rica cuando trajo Intel? Hubo transferencia de conocimiento. Es decir, yo no traería mano de obra donde tenemos suficiencia o exceso. Traería talento donde no tenemos y donde queremos aprender para crecer hacia donde están las oportunidades del mundo. y hay momentos históricos donde hemos tenido que hacerlo y ese es el camino, indudablemente, y más en un mundo globalizado como el que tenemos. Pero yo quiero ir ahora a la otra propuesta de esta semana, del famoso 8x4, porque al final se trata de un cambio de modelo en la relación laboral, de trabajar 4 días, 10 horas y tener 3 días para compartir con la familia, etcétera, etcétera, y se le suma un salario mínimo de 1.000 balboas. Más allá de las bromas y de los memes y todo lo que causó, vamos a la concreta con lo que se pone sobre la mesa. ¿Es viable en Panamá esto que ya en otros países se ha puesto en práctica? Yo recomendaría analizarlo en detalle para responder con responsabilidad si es viable o no. Varios temas que traigo. Uno, entender el código de trabajo, si permite la flexibilidad hoy en día para hacer eso o habría que modificarlo, el código de trabajo para ello. Oiga, le anoto ahí, si me permite, solamente una nota al calce. La Constitución establece que la jornada laboral es de 8 horas diarias, a propósito del trabajo diurno. Un detallito nada más Te escucho. en el ámbito legal. Bueno, continúe usted. no parece un detallito, parece un detallote. Es constitucional. Lo otro Ajá. que yo examinaría, además de ello, es el rendimiento o el nivel de productividad. Es decir, ¿están todos los trabajos en capacidad de mantener el mismo nivel de rendimiento o aumentarlo trabajando 10 horas por 4 días versus 8 horas por 5 días? Yo creo que de pronto puede haber algunos trabajos que sí, otros tipos de trabajos que no. Entonces habría que examinar eso. Voy a otro elemento. Muchos panameños trabajan 6 días a la semana o 5 y medio. Entonces, ¿qué va a pasar con esos? ¿Los vamos a bajar de 6 a 4? O de 5 y medio a 4, son elementos que tenemos que evaluar. ¿Qué pasa con las personas que trabajan en turnos extras? Es decir, el tema es complejo. Yo no estoy diciendo que no se haga, pero lo que invito es a un examen detallado de la factibilidad de tomar esa medida. Igualmente con los 1.000 balboas. Yo no tengo ningún problema con los 1.000 balboas siempre y cuando estemos seguros que eso no vaya a crear inflación. Miremos el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, el mercado laboral sigue muy caliente, aumentan los salarios, aumentan los precios, aumentan los salarios, aumentan los precios. Entonces quedamos atrapados en un círculo vicioso. Ojo con eso, que no queremos presión inflacionaria
a lo interno y no queremos un incentivo que haga más difícil que personas que están en el sector informal puedan moverse al sector formal. Son los temas que yo invito a una reflexión. No estoy diciendo que no se puede. Yo invito a que hagamos una reflexión técnica y que no tomemos decisión ni por intuición, ni usando el olfatómetro que tanto nos encanta en Panamá. Aquí somos alérgicos a hacer los análisis. Es que por lo general nos puede sonar a música lo que nos dicen. No, hay que entrar en estos detalles y estos elementos, ponerlos sobre la mesa para poder tomar una decisión informada. Gracias, don Felipe, por habernos acompañado, porque algunos de estos temas ahora los vamos a discutir, pero desde la óptica política, desde donde cantan las sirenas allá, que es diferente, ¿no? Este es un poco el razonamiento sobre lo que hay en la mesa. Vamos a la parte emotiva, que es lo que manejan los políticos. Las diferentes campañas estarán aquí representadas con este y otros temas en segundos nada más. Este segmento es auspiciado por El Machetazo. Va contigo siempre. ¿El chin chin? No. Estamos en el momento de iniciar el debate del debate presidencial en debate abierto. Y no es un juego de palabras. ¿Este podría ser el debate del 8x4? No sé. El debate matemático. Matemático, puede ser, no sé, lo Puede digo ahí ser nada más como un asomo de lo que vamos a conversar. Está Julio Spiegel, de la campaña de don Gaby Carrizo. Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Está Serena Bambas, disculpe, debí comenzar con usted, Serena. Bienvenida, siempre tenemos esa diferencia con las damas. Bienvenida. Muchas gracias, muchas Usted gracias. viene por la campaña del señor Lombana. Sí, sí. Tuve que escribirlo porque el color me confunde. Usted, Sí. Martín, verde, no. Bueno, no se preocupen que de todos los partidos quieren un cambio, así que yo estoy favorecida. El que sí está por la campaña de Martín es don Abidel Villarreal, bienvenido. Y Felipe Chen nos acompaña de la campaña de Zulay Rodríguez. ¿Llamamos este segmento del 8x4? Con mucho gusto lo puedes Así llamar es. el 8x4. Oiga, de verdad yo no recuerdo en esta campaña, creo que es el que ha generado más memes, risas, carcajadas, caricaturas y demás. ¿Qué hay detrás de ese 8x4? ¿Era intencional, como de pronto alguien me dijo en la campaña? No, ¿O fue un error? Simplemente me equivoqué, como digo. el Gaby, candidato. Gaby muy bien dijo que fue un error, Ajá. pero viéndolo desde el punto de vista estratégico de campaña, no creo que nos salió mal, porque solo estamos hablando del 8x4. Solo estamos hablando del 8x4. Todo el mundo quedó hablando del 8x4, entonces Sí. al final. ¿Ustedes también? No, el país entero habló del Ajá. 8x4. ¿Y ustedes pero cómo? para bien no creo. Ajá, Para y bien eso no creo. ayuda. Eso- Usted que tiene experiencia en manejo de campañas políticas, No, mira, yo, ¿esto no- ayuda a una campaña? yo creo que ¿O lo perjudica? una de las cosas que pudo haber quedado claro con ese tema es por quién la gente decide no votar. Probablemente los debates inclinan o de alguna forma condicionan la decisión de las personas, pero un error, siempre lo primero que nosotros decimos es un error que se cometa dentro de un debate es un error que vas a pagar caro. Y yo creo que este es un error que definitivamente yo no le voy a dar la valoración, se la dio el país, se la dio todo lo que nosotros vimos posteriormente. Así que definitivamente lo que tú acabas de decir, pues eso lo vio todo el país. Significa menos votos. Yo no creo que signifique menos votos. Yo creo ¿Perjudica que- la campaña o no? No, para nada, porque al final del día nos va a dar el espacio a nosotros hablar de la propuesta concreta que estaba detrás, de lo que es un error humano que todo el mundo puede cometer. Y ese espacio lo estamos empezando a tener a partir de ahora. Ajá, pero fíjese que en el segmento anterior, sin darle a usted todavía la oportunidad de evaluar el 8x4, hablábamos con el economista Felipe Chapman y él hablaba de que hay mucho que valorar respecto a una propuesta como Claro, esta. pues. Por ejemplo, que la Constitución dice que nuestra jornada laboral es de 8 horas. correcto. ¿Cómo le vamos a poner 10 horas entonces? Bueno, yo creo que nosotros hemos visto cómo, primero que todo, que la propuesta es una propuesta para modernizar y dinamizar a nuestro país. Estamos hablando de que se van a trabajar las mismas 40 horas, que tengas la opción de que sean 4 días en lugar de 5 días. Eso viene acompañada adicional en que estamos tratando de pasar del modo orgánico en el que nosotros aumentamos el salario mínimo a un salario mínimo de $1,000. Cuando tú conjugas todas esas cosas, Hugo, yo entiendo que Felipe, me imagino que fue... Sí, el que fue estaba Felipe. hablando. Sí, pues, Él decía de los 1,000, hay que analizar si esto no va a hay que traer más ana- inflación, Yo me imagino más que el alto todo el costo de mundo- vida y todo lo demás. porque es una información nueva para ellos. Nosotros obviamente que lo hemos analizado a profundidad. Y es viable, es posible. Es súper... mira, te voy a decir algo. Los países avanzados, la persona en su mínimo tiene 2 cosas en su vida. El salario mínimo que necesita para vivir
y el salario que tiene para utilizar en otras cosas. Hasta el mismo artículo que tú mencionas, el salario mínimo debería permitir no solo poder tener las cosas básicas, sino también esparcimiento y cultura. Si nosotros no le damos esa oportunidad, la persona no solo va a estar solo viendo cómo se endeuda, que ese es otro de los temas que nosotros tenemos, al panameño que recibe su salario mínimo y se endeuda y se la pasa pagando el préstamo con intereses que no son justos con ellos. Entonces, para nosotros es sumamente importante darle esa inyección. Ese dinero igual se va a quedar en Panamá. Esas personas van a ir al restaurante, esas personas van a ir al interior. Nosotros acabamos de ir a Chiriquí. ¿Y qué ocurrió en Chiriquí? Te quedaste en un hotel, comimos en un restaurante, nos tomamos una soda, compramos fresas y nos regresamos a Panamá. Eso es precisamente lo que estamos No deja diciendo. de ser disruptiva e innovadora la propuesta, ¿no? Pero es una propuesta bastante irreal. A ver. Y de la parte de la campaña lo decimos de esa manera. Hay un aspecto jurídico que hay que analizar, un cambio constitucional que hay que hacer, hay que conversar con los sectores productivos del país, porque es fácil subir el salario mínimo, pero así va en cadena, porque le subes, por ejemplo, a un ayudante general a $1,000 y eso va en cadenilla hacia otro tipo de puestos, porque el de 1,000, el que era vendedor, por ejemplo, de 1,000, un ayudante general y un vendedor, va a entonces querer que... Va a empujar el resto de los salarios hacia arriba. Así es. Y eso va a afectar el costo de la vida de todos los panameños como tal. Ese tema también tiene que ver con el tema de la productividad. La productividad que nosotros en su momento conversamos hace unos días atrás con el sindicato industrial y dijimos, ok, aquí se busca aumento de salario, pero también hay que ver el tema de la productividad y los elementos que se le tiene que dar al trabajador para que produzca en base a lo que se le Fue requiere. uno de los temas que nos dejó sobre el tapete Felipe Chapman al hacer el análisis, ¿no? Por ejemplo, las ¿no? mismas empresas a las que Felipe Chapman asesora son empresas que aprovecharon la pandemia para entender lo que tú mencionas, que es el aumento en productividad. Tú vas a encontrar, si tú lo revisas, que el total de las compañías en Panamá han aumentado la cantidad de ingresos que tienen de post-pandemia y tienen menos gente que la que tenían antes. Y no necesariamente le aumentaron el salario a aquellas personas que están trabajando fuertemente para dar. Tenemos ejemplos públicos, tenemos ejemplos públicos. Yo creo que hay que también ir a la raíz de cosas sencillas. En el debate se habló de descentralización y ¿por qué lo menciono? Porque antes de hablar de trabajar menos o trabajar más, dentro de las comunidades hay cosas que faltan, como parques, como veredas, como aceras. Entonces, ¿cómo vamos a proponer estos cambios si en las cosas tan sencillas de cómo viven las personas alrededor tienen que salir de sus comunidades, viajar 2 horas, 3 horas de vuelta? Entonces vamos a ir al fondo. ¿Qué es el problema? El panameño tiene una vida desgastante, estresante, porque dentro de su comunidad no tiene las cosas básicas. Entonces vemos estos escándalos de que los fondos de descentralización se están utilizando de manera inadecuada, donde por ejemplo en Portobelillo no hay una junta comunal. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que un vecino, un residente de ahí, cuando tiene un problema, cómo busca solución si cuando va a tocar la puerta no hay ni siquiera sillas? Estamos poniendo la carreta delante de los bueyes, lo que dice. Yo concuerdo en Hay esa que parte empezar a con gatear antes de correr. con la compañera Serena. Y yo pongo un ejemplo. Imagínense subirle la jornada a 10 horas a alguien que vive en Chorrera, en Arraiján. Ya pasa 2 horas para llegar a su puesto de trabajo, para ir, más 2 horas para regresar, serían 14 horas al día. ¿Qué tiempo tiene para estar con su familia? Más el tema del combustible, el costo de combustible que esa persona también va a tener que generar. Entonces, el tiempo que tiene que pagarle a una doméstica para que cuide a sus niños. La persona que trabaja en Chorrera, la persona que trabaja en Chorrera ya se queda a las 10 horas en su trabajo. La persona que trabaja en Chorrera no tiene un parque donde llevar a su hijo. Esas horas que dicen precisamente, que les van a dar. Don Abider, que usted no ha hecho uso de la palabra. Precisamente yo creo que están poniendo los bueyes delante de la carreta. No, los bueyes tienen que ir delante de la carreta. Está bien. Los errores se cometen en todos lados, no pasa nada. No pasa nada. Pero bien, precisamente eso es lo que tenemos que hablar. ¿Cómo vamos a modernizar y a desarrollar el país? Porque cuando nosotros hablamos del esquema de vida que requieren los panameños, de cuánto tiempo demora de venir de la ciudad a moverse de la ciudad a Arraiján o de Arraiján a la ciudad, esta es la conectividad que nosotros estamos planteando. Porque este país tiene que desarrollarse. Primero tenemos que hablar de empleo, de generación de empleo, para entonces nosotros poder hablar de salarios. Primero tenemos que decir cómo vamos a desarrollar el país, cómo vamos a generar una conectividad real desde Chiriquí hasta Darién,
para entonces que nosotros podamos hablar de cómo es que van a vivir las personas, cómo vamos a generar esos polos de desarrollo en donde las personas puedan tener una educación sin tener que trasladarse a la ciudad capital, en donde podamos vivir en un esquema de seguridad, en donde el concepto de familia se pueda realmente integrar nuevamente. Hoy tenemos familias que viven totalmente separadas por las circunstancias, y ese es el proyecto que se está planteando la campaña de Martín Torrijos y que está planteando Martín Torrijos. Están poniendo, no me quiero equivocar, no quiero caer en el 8x4 tampoco, están poniendo la carreta delante de los bueyes. Mira, yo creo que lo importante es reconocer que todos estamos preocupados por problemas que son importantes para ustedes, los panameños. Sí. Pero si no tomamos medidas disruptivas, modernizar a nuestro país, estamos hablando de la familia, nosotros le estamos entregando un día extra para que pueda estar con su familia. Sí. La persona que vive en Chorrera, la persona que vive en Chorrera, la persona que vive y van a ir a los parques que vamos a construir. ¿Por qué en 4 años no lo han hecho? Todavía no hay un parque. Porque ya se está acabando, en estos 5 años no lo han hecho. Su candidato ha tenido la oportunidad, ha tenido el mando de hacer las cosas y no lo ha hecho. Y la plata ¿Por qué? Nuestro candidato, no hablemos de pandemia, nuestro candidato está corriendo para presidente en esta elección. Bueno. Pero es que al final del día es el vicepresidente. El candidato está... Si vamos a entrar en el tema del vicepresidente, entonces nos vamos a poner que lo escuché en el debate, que es hasta aburrido. Cuando todos dicen, no, es que tú participaste en un gobierno, tú participaste en otro gobierno. Nosotros vamos a armar el nuevo gobierno de para Gaby mejorar Carrizo. lo que ha dicho el representante de Martín Torrijos. A mí lo que me encanta de este país, ¿sabes lo que me encanta de este país? Y te lo digo a ti porque también me encanta tu energía. Que el 5 de mayo los panameños tienen la potestad de salir a elegir si quieren trabajar 4 días y quieren ganar $1,000. Y si no quieren hacer eso... Pero eso es una propuesta irreal, al final es una propuesta irreal. Ya hemos dado todos los aspectos. Vamos a salir de la propuesta y seguir discutiendo la propuesta para hablar de lo que usted puso así tangencialmente, porque usted habló de la descentralización. ¿Qué hacemos con la descentralización de aquí en adelante? Diría yo la descentralización paralela, más que la descentralización en sí. Exacto. A ver. Bueno, primero que nada, todas esas propuestas de las que hablan todos los candidatos, sin tener una correcta descentralización, no se van a poder ejecutar. Porque la persona, los residentes, los ciudadanos viven en sus comunidades y tenemos que trasladar todo lo que está centralizado, disculpan la redundancia, que está en la ciudad, para que esas personas puedan tener una vida digna en sus comunidades. Hay personas que se trasladan solamente para venir a la Caja del Seguro Social, a sus escuelas, las universidades se le están cayendo los techos. Es más, hay lugares que tú ves un letrero de que hicieron un parque y cuando vas a ver solamente hay una silla de cemento. ¿Cómo pretenden de que estas personas, a las que le van a reducir y para darles más tiempo con su familia, qué van a hacer con sus familias si en su propia comunidad no tienen cómo desenvolverse? O sea, tenemos que arreglar desde raíz cómo están estas comunidades. La campaña de Lombana dice tenemos que corregir la descentralización. ¿Qué dice la campaña de Martín Torrijos, que fue el creador de la descentralización, por lo menos del primer instrumento legal que tuvimos, que no es el actual a propósito? Mira, esta es una muy buena oportunidad para poder decir algo que nosotros hemos planteado con muchísima claridad. Para hacer hay que saber. La primera propuesta, y además una que el país entero conoció de cómo se deben manejar fondos públicos en este sentido, fue lo que hizo Martín Torrijos en su gobierno con los fondos del canal a través del PRODE. Y con el PRD. Cuando definitivamente eran las comunidades las que... Él le completó la frase. Se la voy a contestar. Okay. Porque el PRD de ese momento no tiene nada que ver con esto que hay ahora. Definitivamente son dos cosas totalmente distintas y si quieres te etiqueto lo que hay ahora versus lo que había en ese momento. Pero eran las comunidades las que decidían el destino de esos fondos. Y yo creo en la descentralización, pero en una descentralización que realmente tome en cuenta a la gente, porque ellos son los que conocen sus necesidades. No en una descentralización paralela que lo único que ha hecho es enraizar el clientelismo en este país y que esos fondos se utilicen con objetivos políticos, porque es en este momento en donde mayores fondos se están destinando y es en este momento cuando mayor coacción está recibiendo la gente para que manifiesten un determinado apoyo hacia quienes manejan esos fondos. Señora Spiegel. Mira, nosotros creemos en lo que tú dices es totalmente cierto. Nosotros tenemos que fortalecer al representante de corregimiento. Tenemos que asegurarnos que les digamos a los representantes de corregimiento que se preocupan, que viven en su comunidad, que utilizan los fondos como los tienen que utilizar y que además rindan cuentas. Exacto. Rindan cuentas ante la justicia y ante las personas que viven en su comunidad. Pero para hacer eso, no podemos hacer lo que estamos haciendo aquí, que es descalificar a las personas, solo porque
no tuve la energía o sabía que no iban a ganar una primaria en el PRD. No, es la voluntad. O sea, es la voluntad, es totalmente... 5 años, y ahora sí lo vamos a hacer. Al final del día, la ¿Cómo voluntad. pueden empezar? Haciendo las consultas ciudadanas de manera correcta, porque las consultas ciudadanas que se están haciendo son un chanchullo. Porque de verdad están muy mal hechas, algunas ni siquiera le avisan a los ciudadanos y es evidente que si el régimen de descentralización tiene como pilar fundamental que vayan los residentes, ¿cómo es posible cuando van ahí y a gente que está que trabaja en la Junta Comunal? Yo abro un paréntesis porque el señor Spiegel le ha lanzado 2 banderillas políticas. Una, el tema de las primarias por la no participación de Martínez dentro del PRD, y el tema también que usted dejó sobre el PRD, lo hizo con el PRD. ¿Por qué la anotación esa y que los dos conversen sobre ese aspecto? Bueno, porque él está mencionando de la experiencia. Sí. Y yo creo que la experiencia definitivamente que es importante para todo y la capacidad es importante para todo. Pero nosotros no podemos pensar que vamos a llevar a cabo un trabajo o adelante una empresa si no tenemos un gran equipo. Y lo que nosotros tenemos que trabajar es en asegurarnos de que los equipos que acompañen a los distintos candidatos tengan la capacidad de ejecutar. Si tú desconoces que cuando hiciste algún trabajo no reconoces el trabajo de tu equipo, entonces ¿qué tipo de líder eres tú? No, es que nosotros no dejamos de reconocer los valores de cada quien y definitivamente hay personas que en este momento forman parte del actual gobierno, que formaron parte del equipo que acompañó a Martín. Pero eso es muy importante, este señalamiento, es muy importante porque marca la principal diferencia. Una cosa es un equipo cuando lo dirige una persona con capacidad y experiencia como lo dirigió Martín Torrijos y otra cosa es lo que está pasando ahora. Entonces nos están demostrando que no es solamente un problema de personas, sino quién lo dirige, quién da esas instrucciones, quién es el que planifica, quién llega a pacto con Martinelli para que sea el próximo presidente, quién es la persona que realmente puede hablar con hechos ¿quién llega a pactos concretos? con Martinelli para que sea el próximo presidente? ¿Estás hablando de tu candidato? No estoy hablando de mi candidato. hablando de tu candidato, yo creo. Mira, yo sí recuerdo en la psiquis del votante, del Martín, que el Team Martín se convirtió en Team Dinosaurio. Se prometió mucha juventud, pero se escogió a los más viejos del PRD. Recuerdo el tema semis, recuerdo la inseguridad, en la cual lamentablemente falleció un director del INAP en ese momento. Esos son los temas que yo recuerdo como joven, porque en esa época, ya soy joven, pero era más joven. Y usted es un seguidor de una PRD a propósito, ahora que se ha dado cuenta. Es una PRD que no se ha bajado usted representa del aquí partido, a Zulay Rodríguez. No se ha bajado del partido y ella al momento de ganar las elecciones va a luchar por recuperar la dignidad del Partido Revolucionario Democrático. La dignidad que se ha perdido. Mira, y si volvemos al tema focal de cómo la descentralización tiene que ser, no podamos, yo sé que estamos en tiempo de política y que esto es normal, que tú sabes, no, y todo tiene que aflorar, definitivamente. Claro, pero aquí el punto es que no se ha avanzado con el tema de descentralización y que esto es un problema que tienen que asumir compromisos. Y tienen que no solamente eso, en las cosas más sencillas que se cumplan, cómo se están haciendo las consultas, quién decide qué, juntas de desarrollo local. Claro. Darle el poder ciudadano a quien se lo merece y ahora mismo varias juntas de desarrollo local están trabajando de la par con representantes que están recibiendo sumas millonarias y que no están ejecutando. Entonces, ¿cómo tú le das la herramienta? Y que requieren fiscalización. Y como eso requiere, como eso que usted está diciendo, y que los que no hayan cumplido y hayan manejado incorrectamente los fondos tengan que pagar por eso. Y como eso tiene que ver con el oficialismo, quiero que comience el oficialismo respondiendo, dándole 30 segundos a cada uno, porque hay un compromiso entonces de que la justicia opere respecto a la descentralización paralela. Nosotros creemos que la forma de separación de poderes y de que en Panamá haya transparencia y de que no haya corrupción es el fortalecimiento de la columna vertebral, que es la justicia. Que se investigue la descentralización paralela. Primero que todo, yo no creo en la descentralización paralela. Nosotros creemos en el fortalecimiento de la descentralización y nosotros creemos en lo que Omar Torrijos creó, que es al representante de corregimiento que vive en la comunidad y que sufre los problemas. Videl, 30 segundos. Mira, yo sí creo definitivamente que la descentralización es una forma de poder poner recursos en las manos de quienes realmente lo necesitan, que son los ciudadanos. Pero precisamente ellos son los que tienen que tomar decisiones y quienes no hayan sido responsables en ese sentido tienen que pagar. Aquí tiene que haber una investigación que ya lleve gente a que esté presa. Señor Chen. Zulay Rodríguez en un foro que hubo con AMUPA efectivamente planteó cómo debe darse una real descentralización, con una veeduría real, con actores
que verifiquen que los fondos se usen para los cuales fueron aprobados y no llevando a personas a probar que no son del circuito, ni creando esas comunidades, esos debates que no llevan a ningún sentido. ¿Eso ha ocurrido? Lamentable no, yo he visto casos como el de Río Abajo, creo que San Francisco también pasó. Disculpe la pregunta inocente, ¿no? Si eso ha ocurrido, ¿no? Pero no ha ocurrido lamentablemente y eso es lo que buscamos, veedurías de la ciudadanía que efectivamente verifiquen que los fondos que se le dan a esa comunidad se utilicen como Seremos con usted, Serena. Y bueno, así como Ricardo Lombana le da apoyo a los independientes, aunque no estemos inscritos, asimismo, la Junta de Desarrollo Local no tienen que ser nombradas a dedo solamente porque hay un partido político de turno, tienen que ser los residentes quienes se inscriban a las nóminas, porque la Junta de Desarrollo Local se tienen que hacer por nóminas, es como si fueran partidos políticos chiquitos. Entonces ahí están los actuales representantes que tienen 20 años en el poder, manipulando para que esos sean los proyectos que decidan. Entonces, no podemos seguir así. ¿Usted es de San Francisco? De San Francisco. ¿Cuántos años tiene el representante de San Francisco? 20 años. Ah, ya. Ok, era solamente como una nota al calce. Sí. Gracias, señores, por habernos... Gancho al 1. Gancho al 10. Al 2. Bueno, si dejé que uno lo dijera, lo dejo a todos. ¿Gancho a quién? Bueno, voten por San Francisco que florezca. Porque aquí gancho al 9 o al 10. Este es un anuncio político no pagado. Las otras 4 campañas se sientan aquí luego del cambio comercial. No se vayan. Vale. Auspiciado por El Machetazo. Va contigo siempre. Este segmento es auspiciado por Universidad del Istmo. Somos más que una U. Somos educación virtual real. Bien, seguimos con el debate político. Las diferentes campañas, como ustedes observan, han enviado, mira, las 8 campañas tienen voceros aquí, así que vamos de 4 en 4. Ya para la próxima semana estamos analizando sumar a los independientes para que don Darilo Toro pues esté en todos los segmentos. Nos hace falta su análisis y su óptica, y sé que ustedes también están pendientes de eso. Él tendrá un análisis después de este segmento de todo lo que se ha dicho en estos 2 bloques de programa. Aida Michel de Maduro nos acompaña de la campaña de Melitón. Bienvenido, buen día. Buenos días. También Alberto Guerra de la campaña de don Rómulo. Contento de estar aquí, gracias. Juan Carlos Brillac de la campaña del señor Mulino. Buenos días, gracias por la invitación. Y de la campaña de la profesora Gordón nos acompaña Felipe Cabeza. Oiga, disculpe, en el segmento que hablamos de migración, le pusimos sobre el tapete una idea que dejó aquí el señor Mulino, y es que él iba a coger a los migrantes en una pista que él inauguró por allá por Darién, y los iba a montar en avión y los iba a regresar a su país de origen. Pero aquí estaban las autoridades de migración y Senafrón y dijeron que eso es carísimo, nos costaría más de lo que nos está costando lo que tenemos ahora mismo. ¿Ustedes han analizado bien esa propuesta o eso es un disparo al aire? Bueno, no se trata de un disparo al aire, es una propuesta que se pone en la mesa para tratar de buscarle una solución al esquema de lo que está ocurriendo, que ya llevamos años en esto y los costos que tiene el Estado son enormes. Hacerlo es voluntad, claro. Es querer hacer las cosas, y esa es parte de nuestro esquema de trabajo. Nosotros cuando proponemos hacer algo lo hacemos, lo cumplimos, y ya lo hemos hecho en el pasado. La ventaja que tiene el don José Robles es que puede hablar de este tema porque ya fue ministro de Seguridad, y no creo que las otras campañas hayan hablado de este tema todavía. No sé si mi memoria no da hasta allá. La campaña de la profesora Gordón ha hablado de este tema ¿y ha propuesto algo en específico? Claro. Agradecido por la invitación, Hugo. Mira, en efecto, en el primer debate, a la profesora Maribel se le hizo una pregunta relacionada al tema, y nosotros en su momento planteamos de que había que conversar con la región. Había que buscar una salida humanitaria a la crisis que hay, y que Panamá, lógicamente, está poniendo gran parte de ese sacrificio. Sin embargo, a nosotros lo que nos sorprende es que el señor Mulino, primero, antes de atender los temas domésticos, nos habla a nosotros de los temas de la región. Por ejemplo, aquí hay temas de la educación, de la salud, de la vivienda. Disculpe, yo me veo obligado a interrumpirlo. Ese fue uno de los tantos temas que él abordó en una entrevista de casi 32 minutos con nosotros. No es que él no haya abordado los otros temas, lo saqué quirúrgicamente porque aquí hay un representante de la campaña y se habló en el programa hoy del tema de migración. Debo aclarar eso. Es que es importante tener en cuenta algo, o sea, señalar que eso es lo que está abordando la campaña de Martinelli Mulino con el candidato José Raúl Mulino, no es cierto. O sea, es un tema específico que se tocó. Él ha abordado muchísimos temas
y todos los temas necesarios que tiene el país. Pero al final veamos la parte que sí debe haber un control migratorio. O sea, realmente tenemos un corredor y hay que abordarlo. Hay que abordarlo, lo que pasa, Hugo, es que aquí nosotros vemos que hay, en este caso, en los debates y en las entrevistas que se han dado, hay promesas electorales y hay propuestas. Ajá. En nuestro criterio, el resto de la campaña lo que tienen son promesas electorales. Ajá. Promesas electorales en la cual tú te encuentras candidato diciendo ciertas 500,000 empleos. Aquí está a su lado la campaña que dice eso. Vamos, el medicamento, no, que chen en tu bolsillo, pero no nos hablan de las propuestas, que es la diferencia que hay con la campaña de la profesora Maribel Gordón. Por ejemplo, esta de 500,000, ¿qué dice usted sobre esta para que la campaña del señor Rómulo le aclare lo que usted necesita saber? Es que, de acuerdo a las estadísticas, nos señalan que hay un 7% de desempleo en el país. Es lo que se dice. Eso es aproximadamente 139,000, 140,000 desempleados. Y nos están hablando a nosotros de 500,000 empleos en 5 años. O sea que al final nos están diciendo otra mentira más de la que están acostumbrados a decirnos en tiempos de elecciones. Y no solamente en la campaña del señor Rómulo Ruz Blandón. Pero vamos hasta ahí, después abordamos los otros. Dejemos que el señor de la campaña de don Rómulo le explique por qué hablan de 500,000 cuando Panamá no necesariamente en este momento aspira a 500,000 o no está necesitando 500,000. ¿De dónde surge esta cifra y por qué? Yo creo que es evidente que una de las grandes problemáticas que tenemos como país hoy en día es primero el desempleo y segundo es la calidad de vida de los panameños. No solamente es la cantidad de empleos que vamos a generar durante los 5 años de gobierno a partir del 1 de julio, sino también es que sean primero empleos bien remunerados y que le demos la oportunidad a los jóvenes, que fue lo que se habló en el debate anterior, de que puedan tener una experiencia laboral garantizada apenas salen de la universidad. Yo creo que hoy en día nosotros tenemos que buscar las herramientas. Se necesita voluntad política no solamente de parte del Ejecutivo, sino también que se hagan leyes que vayan en pro de poder generar estos empleos. Necesitamos... Pero eso no sustenta el número. No, al final del día nosotros necesitamos hacer un upgrade en la calidad de empleos que tenemos, que hayan empleos mejor remunerados. 500,000 empleos se va a hacer atrayendo inversión extranjera, promoviendo el turismo para que puedan haber esa cantidad de empleos. Lo que está diciendo es generación de empleos, pero la cantidad que están prometiendo es la que no parece real. ¿Usted considera que 500,000 de empleos no son necesarios en Panamá ahorita mismo? No, no es que no sean necesarios, es que sustente de dónde van a salir todos esos empleos que al final de cuentas no son los que ni siquiera la población desempleada en este momento. Ahí no hay un sustento. Nosotros consideramos y discrepamos con la campaña aquí al lado, porque para nosotros el primer problema que tiene este país se llama corrupción. De él se deriva precisamente los otros problemas sociales que tenemos. Ahora, es una consideración muy especial porque casi todas las encuestas ubican el tema desempleo y costo de vida como los primeros y seguridad. Pero en este caso, en el caso de Panamá, todos los problemas sociales que nosotros tenemos son derivación de un problema que se llama corrupción, en la cual todos los demás compañeros que están aquí, que han participado en algún momento, algunos de sus candidatos a presidente en los distintos gobiernos, han sido cómplices, algunos por omisión, otros han participado directamente de esta situación. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema del desempleo en este país si la plata que estaba destinada para generar proyectos se la están robando? ¿Cómo resolvemos el tema de la educación de este país si los dineros que están destinados para construir nuevas escuelas, dar los insumos a la escuela y resolver el tema de la infraestructura, siempre se la roban los distintos gobiernos? El dinero para responder a los problemas se va en corrupción y dice que los que ustedes representan en esta mesa han sido cómplices de la corrupción. Totalmente falso, una aseveración generalizada, porque uno no puede decir ni que todos son buenos ni que todos son malos. Entonces, basar en que porque han sido o han participado en algún gobierno por un periodo, el que sea, no importa en qué posición, no es sustento de decir que, no lo estoy exonerando, que quede claro, no estoy diciendo que no ha habido un mal uso de los recursos que tiene el Estado. Pero su candidato ha participado prácticamente en todos los gobiernos y ha sido cómplice por omisión. No, porque señor. han habido escándalos de corrupción. Por ejemplo, es que estoy en total desacuerdo con ese planteamiento. Porque ustedes no han participado por una razón específica. Del señor Varela, usted tiene la razón. Los permisos a Minera Panamá, cuando en el 2017 no es cierto. Ya habían tenga la información correcta, señor. Tenga la información correcta. Es importante. Uno por uno, si les parece. Uno por uno, si les parece.
No. Respóndale usted, ya escuchó el argumento. Usted, eso no es correcto lo que usted está aseverando, porque en el momento que participó, de hecho, no se dieron ninguna concesiones mineras. Así que el argumento desde allí es errado. Nosotros hemos dicho que se dieron concesiones, dijimos que le daban los permisos a Minera Panamá para que funcionara. Es aun errado. Cuando en el 2017 habían declarado inconstitucional la ley. Tiene que buscar la eso es lo realidad. Que estamos diciendo. No, señor. Porque él es de los que ganan elecciones, Hugo, va a la diputación, se quita de allí, aun cuando hubo un mandato del electorado de que fuera diputado, él automáticamente pide una licencia y se va como ministro. O era que ya era más rentable en este momento. Yo quiero que usted sustente de algún punto de vista económico el hecho por qué sus propuestas no tienen un sustento económico y que esperan todo que lo va a dar otro. No están hablando, las propuestas que tienen ahora mismo, que han presentado a la mesa, todos son como si esto no es un tema de Robin Hood. Esto no es un tema que hay que quitarle a los que producen para que los demás ganen, para que sean parejos. ¿En qué consiste la propuesta entonces? En el plan para la vida digna que está aquí, que es la única candidatura que lo tiene por escrito, y que cabe señalar que en su momento cuando se presentó en el debate de los jóvenes, se le hizo un llamado de atención que nosotros verdaderamente no coincidimos con eso, porque si estamos hablando de propuesta y enseñamos nuestra propuesta, debió permitirse ese desarrollo. Nuestra propuesta es clara. Aquí hay primero que poner orden. Y para poder poner orden, aquí hay que llamar a una constituyente originaria. Pero no me cambie el tema, señor. Ya nos desviamos. No desviamos. Empezamos a hablar de empleo. Por favor. Si se va a tomar la palabra todo el programa. Por favor, hombre. Es que usted señaló. Es que usted no solamente la señaló ella, señaló a los otros dos. Vamos a darle la oportunidad al señor Molino. También, cómplice de la corrupción, es lo que dice, ha sido su abanderado. Él quiere generalizar algo que no es cierto. Nuestro candidato José Raúl Molino no tiene ninguna mancha. Y el tema de los radares. Eso es un proceso que le hicieron y al final de cuentas salió sobreseído. Eso es falso. Todo eso. O sea, el señor simplemente acusa porque le gusta hablar. Usted le permite la palabra para que explique su argumento, por favor. Gracias. Nada de esas cosas son ciertas y el proceso que tuvo de radares fue sobreseído. Entonces no hagamos cosas que no son y de repetir cosas que no son ciertas para dañar la candidatura de nadie. Digamos lo que es y la verdad. Su versión Aquí sobre esos dos temas, radares, y también me hablaba de la forma en que se manejaron algunas protestas. Mira, Hugo, aquí el problema radica en que precisamente aquí hay dos tipos de justicia. A ver. Aquí se investiga en algún sector o alguna población de este país y se le da un trato exclusivo en materia de justicia. Y eso fue lo que ocurrió en el caso del señor José Raúl Molino en este tema. Sin embargo, nosotros vemos que hoy usted dice que hubo manipulación en ese caso para sobreseerlo. Hugo, en este país la justicia sigue siendo manipulada por los sectores pudientes de este país. Pero en ese caso específico, ¿qué tiene usted para sustentar su argumento? Hugo, nada. Nosotros sabemos lo siguiente, y todo el país lo sabe. La Corte Suprema de Justicia investiga a la Asamblea. La Asamblea investiga a la Corte. Ajá. O sea, aquí hay un concubinato. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que pasó con el señor Molino? Allá donde voy. En un momento donde se archivan los expedientes. Ajá. Sin embargo, ahora en los últimos días, todavía nosotros tenemos personas que participaron de la última protesta y que tienen los expedientes abiertos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia sencillamente archiva a los 45 vendepatrias con su contrato. Y eso es lo que está ocurriendo en el caso, ocurrió con Martín Torrijos, con el caso... Pero estamos hablando del caso Molino, estamos hablando del señor Molino. Allá voy, sí. Con el tema del señor Molino, con los crímenes de lesa humanidad que cometió en su momento el señor Molino y demás. Aquí no se hizo una investigación profunda de los hechos. ¿Cómo es posible que en Italia y en otras partes del mundo hay gente presa por ese mismo tema y en Panamá Molino, que era señalado, quedó libre? Su argumento, señor Orilla. Aquí se procesó el caso Radares en otro gobierno. El señor Molino pagó con cárcel porque aquí se quiso ir en contra de todo lo que tuviera que ver con el gobierno del señor Ricardo Martinelli. Salió sobreseído del caso. No lo sacaron porque lo quisieron sacar. En cuanto al final de cuentas, él está ahí dando la cara y siempre le ha dado la cara a este país. En cuanto a lo que señala como crímenes de lesa humanidad. Eso es una situación que se indica, pero que no es cierta al final de cuentas. Los muertos de Changuinola, eso es una situación que no es. Los de Colón, es mentira.
No. Es mentira que él cortó la comunicación en la comarca cuando se dieron la protesta. Eso es un tema eso es mentira. Que no vamos a detallar porque simplemente es un tema que se quiere aquí establecer. Están los muertos, que no es, ahí están los tuertos. Nosotros venimos a hablar de propuestas. ¿Qué es lo que queremos? La propuesta que queremos que este país vuelva a tener del 2009 al 2014 los mejores años que la población en este país tuvo. Entonces, ¿qué tipo de sanción? Por eso con el gobierno de Martinelli fue que este país tuvo esperanza. Sí, dejemos las cosas ahí con don Ricardo. Perdón, es que yo me enredo con el tema ese. Bueno, es que Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli. Entonces, no, es que Mulino es Mulino y Ricardo Martinelli es Ricardo Martinelli. Esa es la realidad. Fíjense que aquí hemos estado hablando de corrupción y yo no sé cómo lo ven ustedes, pero el señor Martinelli ha sido calificado incluso por un país como corrupto y se está discutiendo de corrupción. ¿Le conviene a Mulino seguirse asociando de esa manera de que Mulino es Martinelli, Martinelli es Mulino, cuando hay un gobierno que incluso no le permite entrar a su país y lo tiene en una lista y lo ha calificado como corrupto? La persecución que ha habido con Ricardo Martinelli no ha parado. O sea, el gobierno de Estados Unidos está persiguiendo a don Ricardo. Tenemos más de 12 años de estar le pregunto, en esta situación. El gobierno de Estados Unidos está persiguiendo a don Ricardo. Esa es una aprehensión que tiene una figura del gobierno de los Estados Unidos. Eso es todo. Es una figura de los Estados Unidos que está persiguiendo a Ricardo Martinelli. Es una figura de los Estados Unidos que hizo un comentario al respecto. Bueno, eso no es un comentario, es una decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Bueno, es un área de los Estados Unidos que ha indicado eso. Ellos tienen toda la libertad de señalar, pero es un tema panameño, nuestro. Aquí es donde se debe ver los temas que tienen que ver con esto. Hombre, sus hijos aceptaron también ser blanqueadores de dinero, pagaron con cárcel. ¿Estamos hablando de corrupción, de persecución o de corrupción realmente? Mira, yo no vengo aquí a hablar del tema de los casos del señor Ricardo Martinelli. Pero usted dice que Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli. Bueno, entonces... Es porque realmente eso es lo que la gente quiere. La gente quiere que regresemos a esa época de añoranza, de esperanza, donde había plata en los bolsillos de la gente. No quiero dejar por fuera la campaña del señor Rux, porque el caballero comenzando le dio un latigazo a todos, que todos eran cómplices de la corrupción, y lo incluyó usted también. Mire, con todo respeto... Perdón, a su abanderado, no usted. Mire, yo, con todo respeto, a tan solo 50 días de las elecciones, yo creo que a veces en este tipo de debates nos sentamos a evaluar muchas cosas que ya han pasado, que se han dado, y cada uno tendrá su criterio con respecto a los debidos casos, los debidos temas que se van dando. Yo creo que a 50 días de las elecciones nosotros tenemos que enfocarnos más en lo que va a pasar el 5 de mayo, en lo que va a pasar a partir del 1 de julio y los grandes retos que tenemos nosotros que aspiramos en algún momento a ocupar distintos cargos. En mi caso, yo soy candidato a un cargo de elección popular, y es ver un poquito qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que es clave. Usted no va a responder a lo que el señor Cabeza, porque el señor Cabeza trajo como una listita de cada uno. El señor Cabeza dijo algo interesante, y yo creo que es algo que estuvo bastante dando vueltas en este último debate, que hablaba un poco del tema del colapso de nuestro sistema político hoy en día y de cómo Panamá ahorita mismo necesita a gritos una reforma constitucional. Yo creo que eso es importante, independientemente de la metodología. Usted habló de la constituyente originaria. Yo creo que no necesariamente es la metodología que se necesita, pero sí concordamos en el hecho de que se necesita una reforma constitucional. Yo creo que nuestro sistema político está colapsado y tenemos que hacer una reingeniería de nuestro sistema político, y yo creo que eso es una de las grandes propuestas que tenemos nosotros como campaña y que queremos empujar. Este vocero es un Matrix. La chifió toda, pero no hay problema. Tenemos que mirar hacia adelante. Viene un nuevo debate presidencial. Así es. Hablamos dejamos el tema corrupción con estas 4 campañas, porque al final fue uno de los abordados en el pasado debate. Pero viene otro en el que estaremos hablando del sector primario, del que produce la comida, del sector agro. ¿Qué llevarán las campañas que ustedes representan a este encuentro de propuestas? Tome la palabra el que... Oye, no están muy apurados a hablarle a los productores y a la vez a los consumidores que están pagando una comida cara. No, yo sí quiero hacer uso de la palabra, porque realmente creo que toda la discusión nos hemos pasado, y aún en los debates, hablando del pasado, y no estamos hablando del futuro. Y en ese sentido... sí tenemos que ponerle mucha atención al sector productor, específicamente al agro, porque fue quien nos llevó adelante en el momento de la pandemia, porque fueron los que de verdad estuvieron dando la talla, todo el sector productor, específicamente el sector alimentos, y luego a ese mismo sector que fue el que nos sacó por protestas,
lo hundieron totalmente, totalmente, sin considerar No fueron siquiera, la protesta, fue una ley minera, sin ni siquiera. provocada por Olvídese de la ley Asamblea minera, Diputada. señor, mire hacia adelante. No, es que usted está viendo, vamos a ir a ver veamos el fondo. cuáles son Permítame las que termine, le doy la palabra. Vayamos a las propuestas porque realmente se requiere un apoyo inminente en todo lo que tiene que ver en la cadena de producción. Eso quiere decir apoyo en el tema de nuevas semillas, sistemas de riego, almacenamiento, lo que tiene que ver en la cadena de suministro de los productos, en la logística para que sea distribuido a lo largo del país, y eso serían propuestas necesarias. ¿Qué le lleva a la campaña de la señora Gordón a los productores? ¿No lo volveremos a bloquear la vía de manera indefinida? Es que Hugo, mira, vuelvo y te reitero, aquí las calles no se cierran por hobby o por deporte. Aquí las calles se cierran precisamente porque tenemos gobernantes que no han dado respuesta a los problemas sociales. Entonces es importante decir, lo que ocurrió en el mes de octubre y noviembre fue producto de 45 vendepatrias que firmaron o aprobaron un proyecto de ley que vendía este país. Oiga, pero ese cierre indefinido condenaba a quienes hacen patria también. Pero ¿quién provocó el cierre? Ajá. No fuimos nosotros. Ajá. Fueron los 45 diputados que vendieron este una país. cosa Y los candidatos a presidente que hoy, como el que representa aquí la campaña, la señora, están hablando de que la mina tiene derecho a seguir continuando. Quiero cerrar el tema porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La protesta es bienvenida y todos la aceptamos y es producto de un derecho que nos hemos ganado todos los seres humanos. Pero todos los seres humanos tenemos también derecho a la vida, derecho al alimento, derecho al trabajo, derecho a la salud. Y todo eso se va al traste cuando alguien, permítame terminar, cuando el derecho al libre tránsito y mucho más que se ven conculcados cuando alguien bloquea de manera permanente una vía. Y ese es un delito de lesa humanidad. Las ambulancias. Para el próximo, sí, ahí no había manera. Vamos con el tema de agro rapidito. Y usted también, para cerrar, 30 segundos. Mira, José Raúl... No, usted lo usó para la minería. José Raúl Mulino ha propuesto seguir con lo que se inició, con el tema de las cadenas de frío, y hay que ahora entrar a ver todas las avenidas y calles de este país. Ahorita mismo están en una situación deteriorada que trae como consecuencia que ese producto que viene de tierras altas y de ciertos lugares de Panamá se merme impresionantemente. También hacen falta caminos nuevos de acceso para llegarle a esas comunidades donde se quiere. Eso es parte de la algo campaña. al candidato entonces para cuando esté en tierras altas. Nos quedamos con esa. Rapidito un par de cositas que nos vaya a dejar entonces el señor Rux en el próximo debate. Tenemos que poder darle las herramientas a los productores para que puedan hacer llegar a todos los rincones del país sus productos. Tenemos que fortalecer el agro, tenemos que darle las herramientas, tenemos que darle los recursos para que podamos implementar herramientas tecnológicas que se están dando en toda la región y en diferentes partes del mundo para poder llevar el agro al siguiente nivel, ¿no? Yo creo que vamos a hablar de eso en el próximo debate y va a ser interesante verlo. Dejemos las cosas hasta ahí. Gracias a los cuatro por habernos acompañado. Don Danilo Toro pone en perspectiva estos dos bloques de debate y cerramos hablando también de una óptica muy especial, la que tiene APD respecto al presente y futuro del país con su nuevo presidente. En segundos nada más. Ya regresamos. Auspiciado por Universidad del Istmo. Somos más que una U. Somos educación virtual real. Don Danilo Toro, le extrañé. Ya vamos a arreglar esto para que usted esté en todos los segmentos. ¿Alguna fórmula tenemos que encontrar? Sí, porque realmente era imprevisible que tuviésemos la cantidad de candidatos presidenciales que tenemos. Sí, partamos por ahí y que ya se hayan decidido de una vez por todas estar siempre. Parece que ya las campañas han decidido aprovechar todos los escenarios y definitivamente siempre su análisis es bienvenido. Así que tome la palabra. Pasaron las 8 campañas hablando del debate presidencial, debatiendo algunas propuestas, desmenuzándolas. ¿Qué podemos recoger? Así es. Bueno, en primera instancia, pues las campañas se centraron en el que no fue. Y quedó sobre el tapete el hecho de que la repatriación de los migrantes desde Darién no es algo viable. Sí. Por lo tanto, José Raúl Mulino tendría que plantear cómo sería. Y esto hay que engancharlo con el segmento donde estuvimos con las autoridades de migración en Senafrón, porque ya hay una proporción enorme
de migrantes irregulares que no son siquiera del continente latinoamericano. Sí. Por lo tanto, hay que ver cuánto costaría eso. Oiga, eso porque trajimos el tema, y aquí sí quiero preguntarle algo, don Danilo, porque este tema fue tangencial, no tenía que ver con el debate presidencial, sino por una propuesta que hizo don José Raúl. Pero aproveché por aquello de Mulino Martinelli es Mulino, y usted vio lo que pasó. Esto al final, de verdad, ¿cómo va a terminar esta simbiosis? ¿Va a beneficiar o no al candidato o lo terminará perjudicando? ¿Cómo lo ve usted? Bien, aquí engancho con dos aspectos que anoté de la discusión de ese debate. Y es que ahí entra en contradicción, entra en roce, precisamente esa argumentación de la campaña de Molino con otro aspecto, con lo que ahora le toca enfrentar. Porque al querer identificar, al querer confundir, al querer mezclar un apellido con el otro, Martinelli con Molino, él lo atrae para lo bueno y para lo malo. Y la primera cuestión es, ¿cabe eso entonces, esa asociación para el asunto de la corrupción? ¿Asume el señor Molino la responsabilidad de enfrentar los asuntos de corrupción que le ha tocado enfrentar al señor Martinelli? ¿Se confunde su apellido con el de él en eso? Y en ese debate que usted acaba de dirigir, ese es uno de los aspectos que queda pendiente. Y fíjese que quedó en evidencia, por lo menos en el vocero que enviaron, que es difícil sostener eso de la persecución cuando no en Panamá, sino fuera de Panamá, ya se han tomado medidas contra ese apellido, Martinelli, por tema corrupción. Es difícil. Hasta el momento, ese es un planteamiento que la campaña del señor Molino aborda con estado de negación. Sí, pero en fin. Lo segundo es... Y también eso le niega un poco el brillo al que puede tener el candidato, porque el candidato es uno, no son dos. No, exacto, el candidato es solo uno. Exacto. Vamos con lo demás. Ese aspecto me interesaba mucho. Segundo aspecto. Sí. Hay una discusión sobre qué cabe aquí. Van a pesar los antecedentes, las credenciales que pueda demostrar un candidato presidencial o las propuestas que él pueda presentar. Entonces, en la discusión va a haber que ver eso a fondo, porque mientras que unos candidatos apuestan a sus antecedentes, y lo vimos con la campaña del señor Martín Torrijos, lo hemos visto con la campaña del señor Molino, que vienen de ejecutorías, otros candidatos prefieren apostar a las propuestas. Y, lógicamente, en esta discusión no veo a nadie quedándose callado, pudiendo sacar la carta de que, pero es que en ese periodo tú también hiciste esto. Sí, eso es como un abanico que se abre. Así y fuimos es. Testigos en el segmento anterior de eso, a propósito. Así es. Otro contraste importante... Oiga, que debo anotar esto y disculpe. Que sí, es un argumento político para debate, pero al final son disparos al aire, porque decir... tú eres cómplice sin señalarle algo específico, es un disparo al aire. Por supuesto, no vale, porque un señalamiento tiene que ir ligado a qué mandó a la Asamblea, qué ley aprobó en su periodo, qué decreto firmó, qué política institucionalizó. O sea, a la hora de tú recurrir a las credenciales, tienes que impugnarlas o favorecerlas con documentación. Directamente y con la persona. Precisa. Exactamente. Lo que indica que en su mayoría las campañas todavía están débiles en eso. Sí. A la hora de señalar antecedentes tienen que ser más precisas. El otro punto es el planteamiento de... Me llamó la atención por lo curioso que es, ¿no? Una cosa es plantear propuestas y otra cosa es plantear promesas. Sí. Y esa dicotomía la trajo a relación, ese contraste lo trajo a relación la campaña de la profesora Gordón. Quieren distinguirse diciendo, no, lo que ustedes están planteando ahorita mismo son promesas. Nosotros sí tenemos propuestas porque están aquí en blanco y negro. Otro asunto que sale a relucir es que todas las campañas, fíjense, casi todas, la mayoría de las campañas apuestan por algún cambio constituyente. Unas la ponen allá a lo tardío, al final, como la campaña del señor Torrijos, y otras la ponen por delante, o sea, al principio como una originaria, como es el caso de la profesora Maribel. Entre esos dos extremos están distintas propuestas. Pero la mayoría apuesta a ello. Exacto. Hay un punto importante, y es que el manejo de los errores. Sí. Bueno, aquí, vamos al 8x4. Aquí en esta mesa quedó demostrado cómo un candidato aprovechó eso y le dijo, los errores los cometen todos. Sí. Porque puso los bueyes delante de la carrera, que es lo correcto. Donde efectivamente Exacto, así es. También queda de relieve el hecho de que los cambios en la capacidad productiva son el asunto a considerar después de esta propuesta tan llamativa de reducir la jornada electoral por días para laboral. La jornada laboral
para dejar 3 días libres. Y fíjese que es interesante que entremos a conversar sobre esta propuesta con nuestro invitado para cerrar el programa de hoy, Juan Carlos Arosemena. Bienvenido. Muchas gracias, bendiciones a todos. De APD, amén. Oiga, porque después de la bataola que vino por el error humano, qué sé yo, el 8x4 y qué sé yo, la gente se fijó en el... Hay una propuesta sobre la mesa. Una propuesta, me vas a dar 3 días libres, me estás prometiendo que trabajo 4 nada más y que además me vas a pagar $1,000. ¿Usted cómo le suena todo esto? Mira, propuestas siempre son bienvenidas porque podemos discutirlas. Yo no la veo muy viable la propuesta. Solamente hace 1 mes y medio el mismo gobierno que dirige, bueno, prácticamente lo dirige el candidato de gobierno, dijeron que no era viable los $1,000 y metieron 6%, o me equivoco, hace 1 mes y medio. La negociación del salario mínimo. Solamente hace 6 meses, hace 6 meses y medio. Entonces de repente me salen con $1,000. Si con 6% y tú le sumas todos los patronales y todos los efectos y los incrementos que le tienes que dar a otros para que no queden por debajo, se han afectado las planillas y hay cierta apretazón en los flujos de caja. Ahora tú dispararlo de 600 a $1,000, o sea, ¿qué tan real es, no? Entonces a mí me encantaría que lo explicaran. No voy a entrar en lo de las 10 horas porque para mí, si a la 8ª hora ya la gente es poco rentable, rinde poco, 10 horas mucho menos. A mí me encantaría que habláramos de productividad. Si pudiéramos hablar de productividad, no me importa cuántos días trabajes, pero hablemos de productividad, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú decías, hay promesas, hay propuestas, ¿no? Entonces, me gustaría que... ¿Esto se queda en el nivel de? A mí, promesa. De promesa. A ver, don Danilo. Ahora, hay una tendencia real en Europa Occidental y en Estados Unidos a reducir la cantidad de horas laborales por semana. De hecho, ya casi que ningún país de Europa Occidental... Pero no somos franceses, Danilo. Los franceses quieren 35 horas. ¿Dónde están los franceses? Bien. O sea, nosotros lo primero que tenemos que empezar a ser productivos y tratar de llegar a ese primer mundo. Entonces después vamos a empezar a ver ese tipo de cuestiones. Sé que le caerá mal a mucha gente, pero es una realidad. Ahora, la realidad es que este país está teniendo cada vez más gente en la economía o en el trabajo informal. Ajá. Y el trabajo informal no tiene horario. No tiene horario. Entonces, por lo tanto, ¿por qué mantenerle horario de 8 horas, o sea, de 48 horas semanales a quienes pertenecen a la economía formal si ya el país de facto se está yendo a la economía informal? Todo depende del tipo de empresa que tú tienes. O sea, donde tú me pongas... Porque este puede ser un argumento del señor Carrizo ahora. No, pero es que por eso hizo bienvenida toda propuesta, porque se puede discutir. Nadie ha dicho, de hecho hay en los países del primer mundo este tipo de situaciones que están andando, pero en porcentajes muy pequeños. Hay unos, la minoría les ha ido bien, la mayoría de los países, lo he estado leyendo, no les ha ido tan bien con eso. Eso no significa que no podamos ir discutiendo este tipo de propuestas. Todo mientras estemos buscando una mayor productividad para las empresas y una mejor calidad de vida para las personas. Porque a la hora tiene que haber una combinación. Ahora, en el tema de compromisos y de promesas, también pusimos sobre el tapete en el programa, y es válido recoger el punto de vista del sector privado, eso de generar 500,000 empleos. Bueno, mira, yo lo he dicho, yo no quisiera 500,000, yo quisiera generar 1 millón de empleos. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, cuando me dicen cómo lo vas a hacer y te dicen grandes sectores de la economía, no, espérate. Yo sé que la logística y el agro, pero ¿cómo vas a hacer que despeguen estos sectores? Entonces, de ahí es que, no voy a decir nombres, pero hay un par de campañas que yo le escucho que empiezan a decir, quiero hacer esto, los microprogramas que son los que me permiten ver la viabilidad de lo que ellos desean hacer en la macro. Entonces, hay otros que se quedan en la macro, pero bueno, pues nada más tienen la voluntad de hacer crecer el sector y esto es lo que te va a generar 500,000 empleos, para mí es muy vago. Ahora, debo entender, y voy a utilizar una frase muy común que usa el panameño, que muchas de estas promesas son cartitas al niño Dios. No, mira, te voy a ser sincero, y tal vez no le gusta mucho, muy sincero. Es como el pacto ese del Bicentenario, 180,000 propuestas. Yo participé ahí como 2 meses, creo que fue, y se lo decía a los encargados. Eso era pura carta del niño Dios. O sea, quiero un supermercado más cerca de mi casa. Digo, quiero una cancha de juego enfrente de mi casa. Quiero que me repartan los dividendos del canal. Digo, yo quisiera que hubiese. No son propuestas. Tenemos, y el electorado tiene que aprender a diferenciar entre propuestas y promesas. Y ojalá puedan discernir. No soy yo quien les puede decir cuáles son las mejores propuestas.
Le toca a cada uno discernir, ver qué es realizable, porque nosotros somos un país de éxito. Pero al final el punto de vista o la óptica del sector privado es importante y por eso lo traemos acá, para que de alguna forma, además de los elementos que dan los especialistas, también el sector privado pueda levantar la voz y decir, vamos por buen camino, si es por ahí o por acá nos estamos equivocando, ¿no le parece? Sí, totalmente. O sea, y mira, he escuchado a varios candidatos, quiero utilizar bien palabras porque lo que no quiero es que parezca que estoy con algún candidato, ¿no? Que en efecto, estoy con un candidato, mi corazón me pone con un candidato, pero no soy yo quien tiene que estar diciéndolo. Los sectores económicos que están llamados a hacer crecer el país es el sector logístico. Ahora, me dirán, ¿y qué pasó con el agro? Pero es que paralelamente con la riqueza que derrama el sector logístico, tú tienes que poner a que el sector agropecuario pueda funcionar mucho mejor, pero ¿a través de qué? No de chequecitos ni de subsidios, tiene que ser a través de tecnología, a través de conocimiento. Igual el sector turístico. Mira, el sector agropecuario, creo que la última vez que lo vi estaban como en 1.7% del PIB, pero 16% de plomanía, de generación de empleo. Que son dos palabras muy distintas, de generación de empleo. Entonces, tienes que ver cómo le metes duro y para que la calidad en el empleo agropecuario sea mejor. También para eso requieres capacitación, porque hay que ser sinceros. Tenemos unas 3 o 4 generaciones que se vienen siendo afectadas por la calidad de la educación. Si queremos engañarnos creyendo que tenemos una tremenda educación, no la tenemos. Hombre, las pruebas PISA nos lo están demostrando. Alguien lo citó en el debate presidencial a propósito. Sí, pues. Fue a propósito del 8x4. Don Danilo, disculpe. Es que ahora llegamos a un punto clave que une esto con el tema anterior y une esto con los debates de las campañas presidenciales. Porque había 2 campañas que insistían. Una decía que no estaba preparado el escenario para lo de la jornada de 4 días laborables porque la conectividad afectaba. Y la otra decía, pero es que no están los parques. Es que precisamente no es cuestión de que no están los franceses, es cuestión de que, me parece a mí, es que un país puede mirar hacia esa alternativa cuando tiene bastante de su problema educativo resuelto, claro, cuando tiene bastante de su problema de salud resuelto, cuando tiene bastante de su asunto de movilidad resuelta o por lo menos en vía de solución, cuando tiene una política de desarrollo urbano entendible y comprensible y previsible y cuando tiene una economía de ocio realmente equitativa. Pero, ¿qué escenario electoral nos está presentando esto? Por lo menos que sea mínimamente confiable. No, mira, ¿qué propuesta? Hay propuestas. Lo primero que tenemos que estar claro es que para conseguir la calidad de vida tenemos que derramar riqueza. O sea, hay unos que dicen... Y para derramarla hay que generarla. Hay que generarla. Sí. Hay que ser productivo. Sí. Y por eso dije productivo, pero también calidad de vida. Claro. O sea, porque tengo que ir hacia allá. Yo no puedo decir, que tenemos las empresas que más productivas y que más ganan, qué bien, pero la gente viviendo en miseria. No es aceptable. Queremos un país en donde podamos repartir riqueza entre todos, con tu esfuerzo, y si tú eres productivo, que te vaya bien, ¿no? Entonces, de ahí es que vienen las políticas públicas, aquellas políticas públicas que puedan ser sensatas, aquellas políticas públicas que me puedan generar a mí una riqueza, pero a la vez que derrame. ¿Pero cómo lo vas a derramar? Creando polos económicos. ¿Polos económicos dónde? En lugares que están deprimidos, eternamente deprimidos. Mira, hablabas tú antes de la Constitución. Sí, hay que hacer cambios. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer cambios. Pero también hay una realidad. Este presidente que entra el 1 de julio, el 1 de julio a las 3 de la tarde se va a encontrar con el problema del IBM. ¿Qué va a hacer? Eso, o sea, no es que dentro de un año... No. A las 3 de la tarde. A las 3:30 va a tener el problema del agua. A las 3:45 las calificadoras de riesgo. O sea, como a las 10 de la noche se va a encontrar con la educación. O sea, y se me olvidan un par de temas que son explosivos. Ojo, que mucha parte de la baja calidad de, ¿cómo lo podemos llamar?, de los generadores de política pública es por la baja calidad de funcionariado. Y esa baja calidad de funcionariado, ¿a qué se debe también? Se nos han caído las instituciones. Y también, ¿por qué se han caído las instituciones? Seamos sinceros, la penetración del narcotráfico y de las pandillas. Ahora mismo, ya para la próxima elección,
alguien que no ha llegado ni a primer grado se quiere lanzar. ¿Por qué? Porque está viendo, no hay que estar preparado. Yo puedo ganar, nada más tengo que el Chichi o el Kiki o el que me viene y me tira 200, 300 mil dólares y se ganan a los otros. Y le financia la campaña. Correcto, y eso nombran a la gente que está abajo. Y estará en la Asamblea para defender precisamente a quien le patrocinó. Ahí está el riesgo. Gracias por habernos acompañado, don Juan Carlos, conocer su punto de vista, redondeando también parte de lo que hemos conversado a lo largo del programa. Don Danilo, como siempre, gracias por su análisis. A ustedes por la sintonía. El programa a las 3 en pantalla Eco, en Eco TV y también disponible a través de todas nuestras plataformas. Agradecemos la sintonía y que en lo que queda de hoy nos sigamos regalando el mejor domingo de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.